voces se alzan fuerte, rompiendo el muro de siempre. La rutina no les gana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este cuarto capítulo de nuestro podcast Tres Treintones, en donde analizamos temas de interés general, contamos experiencias, hablamos de nuestra opinión en diferentes temas de interés o simplemente contamos cosas que nos han pasado en la vida. Como siempre, saludo a mis dos co-hosts de este programa. Primero que todo, el Inge Figuera. Osquita, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo va? Señores, señoritas, público en general, niños y niñas. No, nada, todo bien. ¿Ustedes cómo van? Bien, bien, todo bien. Una semana más, un nuevo capítulo. Vamos a ver qué vamos a Excelente. sacar el día de hoy. Y ¿Ustedes qué? segundo, ¿Qué han hecho? perdón, no, nada, todo bien. Perdón que lo interrumpí. Y segundo, y no menos importante, Socra Style desde España, desde el continente europeo, que también nos acompaña en este nuevo capítulo. Bienvenido, Socra, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches a todos dos y a todo el público en general. Una semana más, muchachos. Un capítulo más, una aventura más en nuestros días, señores. ¿Qué tal va la semana? ¿Qué tal va todo? Todo bien, muy bien. Bueno, entrando Bueno, de una vez hoy, en materia, el tema de hoy se llamará el virus de la duda, que iremos desarrollando este capítulo, haciendo referencia al bien conocido síndrome del impostor. Para algunos estarán familiarizados con el tema, otros no tanto, pero lo irán descubriendo a medida que desarrollemos la temática del día de hoy, pero creo que es una circunstancia en la que todos nos hemos visto envueltos alguna vez, quizás en este momento se encuentren viviéndola o en algún momento de la vida la vayan a sentir. Entonces creo que es un tema interesante e importante que creemos que les puede generar algo de ayuda o de algo de, digamos, discernimiento en esa situación. Primero que todo, Socra, cuénteme usted qué entiende entonces por el síndrome del impostor. bueno, hay diferentes, digamos, esencias del síndrome del impostor. Una de las principales y la que normalmente la gente sufre es el tema de que no se sienten suficientes o que sus logros o sus objetivos son alcanzados por suerte, no por meritocracia, y disminuyen mucho el mérito propio y el amor hacia lo que han realizado, pierden mucho como este sentido de pertenencia por sus objetivos y piensan que no se merecen las cosas que han logrado. Pues este es más o menos el concepto que se tiene, pues que tengo del síndrome del impostor. Y Oscarín, ¿qué cree que sea? ¿Cómo lo ha escuchado alguna vez? O bueno, ¿qué entiende usted por eso? Digamos que yo lo veo más como una vocecita interior, como un diablito, que está muy Ujú. asociado casi que al autosabotaje. ¿Ya? En últimas es esa voz de no me lo merezco, a pesar de todo lo que me esfuerce, que coge y me minimiza, que no me permite avanzar, que me quita la confianza para avanzar. Sí. Cuéntenos usted. No, yo creo que también va como por el mismo lado, o sea, es como esas situaciones en las que uno de pronto en la vida no logra dimensionar los logros que ha conseguido y tiene como ese susurro interior de que quizás no es tan bueno, o creo que también incluso la visión en la cual como que la autopercepción está de cierta manera sesgada por el hecho de que uno se le vuelve cotidianas hacer ciertas cosas que otras personas, digamos, no tienen la misma capacidad de hacer. Y bueno, yo creo Ujú. que en mi caso, por ejemplo, creo que lo he vivido en algunas oportunidades y es de que para mí hacer ciertas cosas es sencillo y hay gente que no logra entender uno cómo las hace, pues con el tema de los juegos y todo eso. Entonces creo que también parte Sí. de eso, como de cómo esa autopercepción se ve sesgada por la interacción o por la cotidianidad en la que se vuelve las acciones o los logros o las cosas que usted pueda conseguir en la vida. Creo que va un poco Pero, más por ese lado. pero yo creo que también está como muy ligado a la comparación constante con los demás, sobre todo hoy en día en este mundo de redes sociales en el que todo el mundo postea cosas que en últimas no terminan siendo ni siquiera la realidad de lo que se está viviendo para cada persona y uno está en esa constante comparación Ujú. y que uno no se merece o uno cree que no es tan bueno para lograr alguna cosa o para de pronto lograr lo que otros están mostrando en redes sociales, puede ser. Total. Igual, por ejemplo, yo creo, bueno, ¿cuáles creen ustedes, Socra, que pueden ser las causas que generen eso? O sea, digamos, ¿qué situaciones cree usted que puedan propiciar que las personas se sientan, nos sintamos
como envueltas en medio de ese síndrome del impostor. O sea, ¿qué aspectos cree usted que puede ocasionar que eso aparezca? A ver, aspectos resaltables, el tema de amor propio y que, a ver, creo que uno de los, sí, el principal es el amor propio y el valor por la persona que eres y estarse comparando constantemente con las personas de su edad, con personas menores y creo que vamos a un ritmo de vida en el cual no se exige mucho cumplimiento, o sea, vamos, tienes que estar haciendo esto, tienes que trabajar, tienes que cumplir, Hoy justo venía en el tren escuchando un capítulo de un podcast que me gusta mucho y hablaba pues precisamente sobre el tema de que la gente muchas veces escoge una carrera por obligación, porque digamos que por dinero, entre comillas, y buscando, asegurándose un futuro y no buscando como el amor en lo que realmente les gusta hacer. Mm, que parten desde profesiones, pero terminan haciendo cosas totalmente diferentes a lo que estudiaron y dedicándose a cosas que aman. Justo hoy escuchaba el caso de un, de una persona que tiene una, uf, bueno, los que publican los libros, se me olvida el nombre, ¿cómo es que se llama? ¿Editorial? Escritor, Una editorial. editorial, Ujú. exacto. El man es publicista, estudió publicidad y esto, y trabajaba en empresas muy reconocidas y estaba en un puesto muy alto y ganaba muchísimo dinero. Pero el man no era feliz y creo que rompió todas estas barreras que tenía y se salió y empezó a ayudar a la esposa a publicar los libros que ella escribía y de ahí construyeron una editorial. Creo que son cosas que las cuales digamos que son desatadores de esos síntomas. No sentirse feliz en lo que haces, que es por obligación. Yo Yo creo, creo que la cosa también viene de pronto un poquito desde cuando uno es niño, no sé, basado como en la crianza que le dieron los padres, en donde había demasiada exigencia. Por ejemplo, en mi caso yo creo que pude o puedo sufrir un poco de eso, porque, pues para los que conocen a mi mamá es súper buena gente, pero es sumamente exigente con muchas cosas. Entonces, siempre en el colegio me exigían las mejores notas, sobresalir, y uno estaba siempre en busca de esa misma fila, de ese mismo hilo conductor para la vida, para todo, y lo termina uno generando como cierto perfeccionismo para las cosas. Entonces casi que ese mismo perfeccionismo se va convirtiendo en ese de impostor que le está diciendo a uno, no, eso no está tan bueno, cuando para el resto de personas lo que uno está haciendo está supremamente bueno, o de pronto también puede estar ligado con jefes que exigen más de la cuenta, o comparaciones con los hermanos o con el amigo, qué sé yo, o de pronto con parejas que minimizan a la otra persona. O de pronto uno se siente menos que la pareja por los logros, qué sé yo, no sé. O sea, pues, pueden haber muchas causas. También los puntos de partida en las que, o sea, los puntos de partida de las personas son totalmente diferentes. Hay personas que total. con muy poco alcanzan muchas cosas, pero hay personas con muchas cosas que tienen, siguen ahí estancados o sea, y sus logros son súper elevados y los vas a comparar contigo que empiezas desde más abajo. Es, digamos que yo sufría el síndrome del impostor en su momento y creo que empecé a entender que la felicidad y que la tranquilidad mía es lograr mis objetivos y no empezar a compararme con mis amigos, familiares. No, la competencia es contra uno mismo. Creo que ha sido uno de los factores para romper ese, esa situación. No, total. O sea, yo creo que hemos abordado bastantes de los temas que, digamos, de cierta manera lo causan y me uno un poco también a lo que decía Oscar respecto a la crianza y a las interacciones, digamos, con los padres y todo eso, porque yo creo que indudablemente esa es una de las razones primordiales con las que uno puede desarrollar, digamos, ese tema, porque al final del día, pues, la sensación no, el comportamiento de desarrollar como la tendencia a estarse comparando, como dice Socra, con amigos, con familiares, con su propia familia, inclusive, creo que es una manera de desarrollar y que propicia bastante el desarrollar este tipo de conducta. Y Yo creo que también creo, que culturalmente, perdón Oscar, creo que culturalmente también hay un gran impacto en eso, porque se empieza a hablar, digamos, a nivel cultural o a nivel social,
que usted ve que una persona a los 25 años ya no tiene un carro, una casa y no tiene la vida resuelta, entonces está fracasando, o a los 30 años, o bueno, yo creo que un gran problema es uno pensar que hay o una edad o un número determinado de la vida para que usted lograr ciertas cosas, que eso es imposible de predecir. Y Sócrates lo mencionaba muy bien, todo está condicionado incluso por los puntos de partida. No es lo mismo una persona que haya crecido en un pueblo aislado con muy poco acceso a la educación, a una persona que desde pequeño está desarrollándose en los mejores colegios de su ciudad o del país, o sea, obviamente el punto de partida necesariamente condiciona a cómo se va a ir desarrollando las cosas. No necesariamente implica que te asegure nada, porque una persona que también tenga las condiciones iniciales más precarias puede lograr ese tipo de cosas, pero estadísticamente es mucho menos probable y son casos mucho más aislados en comparación a el estilo de vida que puede llevar una persona que tenga un punto de partida mejor. Ahora sí, Oscar, perdón. Algo así como lo que dicen que hay gente que nace con estrella y hay quienes nacen estrellados. Ujú. Hay gente que las oportunidades se le cruzan supremamente fácil o que condicionados también por su nivel socioeconómico, qué sé yo, por los conocidos, pues se les va facilitando mucho más las cosas y hay gente que sí se le toca guerreársela muy duro Sí. para poder salir adelante. Y entonces ahí el error coincide también un poco con lo que estaba diciendo Zócrates ahorita y es como esa comparación y esa competencia que uno se monta con otras personas, pero que en últimas la competencia tiene que ser con uno mismo, por uno desarrollarse mentalmente, físicamente y por creerse la película. Yo siempre he dicho que uno se tiene que ver al espejo y creerse la película y sentirse así, sentirse lindo, sentirse bonito, sentirse inteligente, sentirse interesante y a partir de cómo uno se sienta, uno puede entrar a proyectar esas vainas a las demás personas. Pero si uno mismo no se cree la película, paila, nadie se la va a creer a uno. Sí, total. Claro, una de las cosas que comentaba con una historia que les voy a contar más adelante era eso, el tema de la confianza en sí mismo y en desarrollar como ese, ese, esa pasión y esa confianza en sí mismo para poder conseguir diferentes objetivos. Como Digamos que a la hora autoestima. de conseguir. Exacto. ¿Por qué? Porque este tipo de personas consiguen cosas mucho más fáciles que, ¿por qué? Por miedo, por prejuicio, por cualquier tipo de cosas. Las otras personas se autosabotean y no exigen, no piden más de lo que merecen. Pues no piden ni siquiera lo que se merecen. Piden por debajo de lo que se merecen. Sí. Y yo creo que, o bueno, yo tengo una percepción y les pregunto a ustedes qué piensan. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, las redes sociales tienen un impacto? O sea, nosotros creemos que, digamos, que crecimos en una generación en la que estamos en medio de la transición y la aparición como tal global de las redes sociales, ¿cierto? De que empezó el internet, pero empezamos que con el hi-fi, que el Messenger, que la mensajería instantánea, que los mensajes de texto. Fue como nuestra primera parte y nuestra primera acceso como al tiempo real, pues, y a la conexión permanente de las personas, pero en los últimos quizás 20 años ese fenómeno se ha desarrollado mucho más, en el cual ya todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo postea historias, fotos, bueno, cualquier cantidad de personas puede crear contenido de una manera alcanzable y sencilla con solo su teléfono celular y creo que, no sé, yo lo veo así, pero quiero saber ustedes qué piensan, si creen que ese fenómeno de que las personas puedan proyectar ciertas vidas, ciertos estilos de vida, ciertos logros en sus redes sociales y eso se haga cada vez más masivo, tiene un impacto también en la percepción que cada persona tiene sobre sí mismo. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Pues es que eso termina volviéndose como una bola de nieve, ¿ya? O sea, esa invasión y esa dependencia, y yo siento que hasta de cierto modo todo termina siendo culpa como del marketing, por decir alguna estupidez, no sé. O sea, te están vendiendo un estilo de vida, el tema de los influencers, toda esa vuelta, y se vuelve también una cosa muy aspiracional pero también condicionado a lo que yo puedo, a las posibilidades que tengo y a las dificultades que se me van mostrando en la vida. Alcanzar lo que estoy viendo en redes todos los días, bombardeándome, me hace sentir de pronto menos que esas personas que sí lo están mostrando. Pero pues va muy de la mano con lo que dicen por ahí de que con ciertos vemos tarjetas de crédito, no sabemos.
Yo en el partido. del cuerpo no sabemos. En fin, Exacto. Entonces termina todo estando muy condicionado por una realidad de otras personas y termina volviéndose una bola de nieve porque uno termina creyéndose la película de los demás, pero no se cree la película de uno. sí, no sé, creo Entonces que eso va jodiendo. cada vez es más, o sea, es más frustrante el hecho de, para las personas, supongo que ver que la gente cuando pues profesional o tienen hijos, entonces empiezan diferentes tipos de frustraciones. Este viaja, este tiene un carro, tiene un apartamento nuevo, o sea, empiezas a comparar. Y es Y yo por más imposible que me esfuerzo no no la caer en el... logro. Exacto, ¿cómo hacen? ¿Cuál es el secreto? Todos buscamos como el secreto para lograr, pero no sabemos en realidad qué vidas hay por detrás de eso. Sí, nosotros podemos lograr muchos objetivos, y pero a la vez estamos frustrados porque vemos que no es suficiente cumplir las expectativas que el mundo está poniendo, porque en realidad con redes sociales y esto estamos viendo expectativas y queremos cumplir con expectativas a todo el mundo, porque estamos proyectando una vida que es imposible alcanzar muchas veces. Sí, total. Viajes, carros, cosas. Yo creo que es que las redes han tenido un impacto muy fuerte en esa cosa. O sea, es inevitable que gente con la que uno haya compartido, que sean amigos o del barrio o de la ciudad o gente que uno, no sé, con los que compartía ciertos espacios, llega a cosas muy importantes y es inevitable uno hacer la comparación. Uy, ese man ya donde va de lejos o todo lo que ha logrado y yo aún no he logrado mis metas y mis objetivos. Creo que eso es, obviamente es una consecuencia. Yo creo que ni siquiera es como un efecto secundario, digamos, del tema del contenido y de publicar todo en redes y de todo este estilo de vida como público. Y es de que inevitablemente, pues, gente se puede comparar o uno incluso puede caer en ese error de estar pensando que los logros en la vida se tienen que lograr a una velocidad determinada. Y eso es una cosa que no tiene ningún sentido, porque al final del día, cuando uno, o sea, hay gente que es exitosa a los 25 años y fracasa, y hay gente que es exitosa a los 60 y se vuelve multimillonaria, y gente que a los 50 logra estabilidad laboral y pasa sufriendo 30 40 años, o al revés. O sea, creo que ni siquiera es una tendencia real, no es como que tú llegas a un punto y ya de ahí, ya ahí solo siempre es para arriba, no, porque al final la vida es demasiado impredecible y siempre pueden pasar una gran cantidad de circunstancias en el medio, golpes de suerte, o como hablábamos el otro día, lo de la lotería, o mala suerte, o decisiones realmente erradas en algún momento a nivel profesional o a nivel, digamos, personal, pues, e incluso situaciones externas como problemas de salud o cualquier circunstancia que un accidente incluso que de cierta manera cambie radicalmente el estilo de vida y a la vez genere como ese efecto de, uy, yo no me merecía todo lo que tenía o yo no estoy donde quiero estar. Y eso es bastante complejo. ¿Y ustedes creen que eso le pasa más a los hombres o a las mujeres? Y ahí nos retornamos al capítulo 2 al muro. Qué buena pregunta. Por- Porque es que yo siento que de cierta manera, según el rol de género también, está muy implícito el tema de que uno como hombre la tiene que lograr. Yo creo que sí, Y pero de por maneras otro lado, la mujer, diferentes. digamos, que lo tiene un poquito más sencillo, Yo creo que la diferencia no está o en... le perdona un poco. A ver, yo lo veo más, yo no lo veo como en una diferencia quién lo sufre más o quién lo vive más, sino que lo vivimos en circunstancias totalmente diferentes. Nosotros los hombres, pienso yo, no sé, lo vivimos más desde la parte económica, desde la parte de económica, material y profesional. Las mujeres creo que lo viven más desde la parte emocional de de yo poder, de saber, o sea, de que pueden lograr las cosas y no y dejan de hacerlas porque creen que no son capaces y son muy capaces, y es más a la hora profesional y maternal también creo que es uno de los puntos más de inflexión en las mujeres. Yo iba a decir algo Sí, y es pero que yo digamos, creo que, o sea, perdón, Oscar, que es muy diferente. O sea, sí lo vivimos, pero desde perspectivas diferentes, porque a nivel social, digamos, a ver, la presión a nivel social hacia un hombre radica en el éxito profesional y en el estatus y en el dinero, que todas, digamos, están condicionadas y relacionadas directamente entre sí. Es decir, para que una persona o un hombre en esa sociedad sea considerado
valioso o exitoso, tiene que ser una persona que tenga un buen sueldo, que tenga propiedades, que tenga plata, que tenga una vida tranquila, resuelta y que tenga estabilidad laboral y estabilidad económica, ¿cierto? Eso, digamos, es lo Ujú. que en principio se identifica. Sin embargo, y eso es un patrón que pronto se ha intentado romper en los últimos, no sé, 30 50 años. Las mujeres, obviamente, el rol femenino estaba más relacionado a la maternidad, al hogar, a las relaciones, digamos, de pareja, etcétera, etcétera. Y creo yo incluso que estamos como en medio de esa transición donde hoy en día a muchas mujeres, incluso muchas mujeres consideran que que su rol en la vida o su éxito en la vida está en casarse y tener una familia. Algunas personas consideran que ese es su objetivo en la vida y está bien, está súper respetable, mientras que hay otras que consideran que el éxito profesional es lo que tiene que ser primordial para ellas y esto otro pasa a un segundo plano. Sin embargo, yo creo que es imposible tener ambas cosas. O sea, para mí es imposible imaginarme un escenario en el cual una mujer pueda ser súper exitosa profesionalmente y a la vez su misión en la vida considere que sea formar una familia y ser mamá. Entonces yo creo que ahí es donde se ve la comparación. Creo que ambos la vivimos, pero socialmente hay una presión distinta dependiendo del rol o el género de la persona hacia cuáles cosas son los que en realidad te determinan valor o no. Igual al final del día eso es como individual, pues, y la sociedad puede creer que yo sea una persona más exitosa y que tenga 50 especializaciones, pero si yo soy feliz con lo que yo hago, uno no le vale, o sea, no le importa, pues le da lo mismo. Pero yo creo que inevitablemente a nivel cultural y sobre todo en Latinoamérica y en Colombia específicamente, creo que es un proceso que se ve muy marcado. No sé, Oscar, cómo lo ve. Es que eso va muy, muy ligado también al tema aspiracional desde lo que uno le mandan en la crianza, en donde a uno le metieron en la cabeza que es que el que va a tener éxito es porque estudia medicina o porque es abogado o no sé qué. Entonces, a partir de ahí uno ya se comienza como a programar muchas cosas. Ujú, Y, y lo que decía Sócrates ahorita, pues que realmente esas vainas no terminan como determinando lo que en un futuro uno va a hacer o uno va a poder lograr. Y por otro lado, yo creo que o sea, sí tiene mucha razón lo que decía Sócrates, pero digamos que el tema sentimental también le juega a uno eh, como su vocecita adentro, por ejemplo, en el tema de las relaciones para nosotros los hombres, porque también muchas veces nos minimizamos pensando de que si la vieja está muy chimba, entonces ella no se va a fijar en uno. ujú, Pero entonces también Mm. va muy ligado con lo que uno realmente se cree. Y entonces por eso es que muchas veces se dice que el man más feo tiene a las viejas más chimbas, porque en últimas como que se cree la película y piensa que no tiene nada que perder en ese momento de ir a abordar a una vieja y el man que es pintoso o el man que la aporta y todo el cuento, supuestamente la tiene asegurada, entonces también puede terminar sintiendo muchísima presión porque según sus posibilidades la tiene asegurada y en últimas no. ujú. Entonces hay muchas variables. Y hoy en día pues que también se está viendo eh, un desarrollo muchísimo más grande y más importante y más visibilizado con el tema de las mujeres. Y volvemos nuevamente al tema del muro. eh, También termina, o sea, si uno le tiene miedo de pronto a no creerse suficiente para una vieja y caerle, después cuando la tienes, ¿cómo es que no te crees la película de que estás ahí o andas con el miedo también presente a toda hora de que la relación se va a terminar o que se va a terminar autosaboteando por esa falta de confianza que uno tiene en sí mismo y en las cosas que uno es y cómo se proyecta en la relación y lo que aporta en la relación? Sí, Entonces, total. sentimentalmente también nos afecta a los hombres. Bueno, también tengan en cuenta que igual esa percepción social del tema estético también es muy delicada. O sea, es algo que digamos que nos ha marcado por generaciones a hombres, a tanto hombres como mujeres a la hora de conseguir. Y, y también se ve mucho en que la gente se siente menos y menos atractiva de lo que en realidad es. Se ven al espejo mal y eso. Y creo que en algún momento todos los hemos vivido. Por ejemplo, yo veo y me comparo con las fotos anteriores y uff, parece que ha cambiado una barbaridad y yo creo que he mejorado un montón,
Pero pero usted sí, se creía la película cuando vivía en esa época en donde, claro, en donde según su criterio se veía peor que ahora. claro, weón. Ahora no me la creo tanto como antes, pero yo no sé por qué. ¿Cuál es la huevonada? O como cuando uno estaba más joven, tipo 20 años, y salíamos a las discotecas y no sé qué, y uno veía a las viejas por allá, y le importaba un culo que las viejas estuvieran con manes, y uno iba y las sacaba a bailar y todo el cuento, y ahorita ¿Es uno usted? la piensa más, Todo se supo. como Todo que eso. yo, tan huevón, ¿Quién era el que muchacho buscaba serio, pelea, weón? No, muchacho serio. Eh, Mejor Puro reír de bueno, síndrome nada. del impostor, Pero que sí, no me total. funcionaba a mí, pero es que es eso. a Cuenta- ver, ¿en qué momentos de la vida ustedes creen que han sufrido este síndrome del impostor? ¿Creen que lo sienten más ahora? Porque igual creo que pasa a veces que lo sientes, que no termina de pasar y que en algunos momentos dices, uff, yo debería estar acá y no. ¿Cuál crees que ha sido como Yo el iba, punto de inflexión? yo iba a mencionar algo y es que yo creo que también en mi caso, por ejemplo, se ha presentado o he evidenciado yo una situación y es de que uno tiene que mantener un equilibrio o creo que culturalmente se ha manejado mucho el tema de la humildad y uno ser una persona pues de no ser como muy creído y no ser como muy agrandado con los logros que uno consigue, etcétera, etcétera. Y creo que se vuelve al final del día una balanza entre tú lograr dimensionar las cosas que logras y al final no dejar que esos logros te nulen la cabeza y el criterio y la manera de ser porque creo que ahí es donde se encuentran realmente como la ventaja. Y lo digo yo en mi caso en específico porque, por ejemplo, bueno, ustedes me conocen y la gente que me conoce por acá del podcast sabrá yo a qué me dedico y en qué trabajo y con mi carrera y todo eso. Para los que no, bueno, yo he jugado profesionalmente videojuegos muchos años y he competido en campeonatos internacionales y mundiales y viajado mucho con los videojuegos y siendo como una de las primeras personas en el país en llegar a esos niveles, pero inevitablemente uno siempre tiene la duda de si será que, o sea, como de perderle la dimensión real a los logros que uno puede lograr. E igualmente yo pienso que los logros que uno hace en la vida, pues no lo cambian como persona y uno tiene que seguir siendo el mismo que ha sido siempre. Y yo intento ser como ha sido siempre, pues, no sé, desde hace 15 años que empecé a jugar, que ustedes venían aquí a mi casa a sacarme y luego ya cuando dirijo una compañía de las más grandes de Latinoamérica. Creo que al final del día uno no puede cambiar la esencia de lo que uno es por esos logros que ha conseguido, pero inevitablemente también queda como esa lucha entre, bueno, yo he logrado cosas muy grandes y debería yo creerme también que con esas cosas, con mi punto de partida inicial logré cosas muy grandes, puedo seguirlas logrando o otras personas pueden lograrlas también. Entonces yo más que en el hecho de sentirme como impostor o no, en mi caso yo creo que ha sido más esa dualidad entre uno intentar mantener la humildad en las circunstancias y a la vez tener la confianza y desarrollar y creérsela, como decía Oscar, de bueno, yo he logrado muchas cosas históricas en el país y en mi vida y a partir de una cosa que me gustaba y que como yo siempre escucho cuando cuento mi historia, de que no, que tiene el trabajo soñado por todo hombre y por todo niño, que en realidad es así, pero pues yo desde mi percepción nunca lo vi así, solo me gustaba el juego y era competitivo y quería ganar, pero inevitablemente pues pude llegar a vivir muchos años o todavía vivir de ese tema. Entonces creo que justo en mi caso ahora lo que pregunta Socra, más que sentir el síndrome del impostor, es como ese tema de mantener el equilibrio entre los logros que uno consigue y también el no dejar que esos logros pues le cambien a uno la esencia y lo que uno puede, o lo que uno es como persona, pues que creo que ahí es donde está el verdadero valor en uno mantener como la claridad a pesar de que todo el mundo, porque pues, a mí me ha pasado que todo el mundo te diga que eres el mejor, que eres buenísimo, que el mejor de la historia, que, o sea, son cosas que son voces que inevitablemente, marica, usted si no tiene los pies puestos sobre la tierra, lo cegan. Entonces lo hacen perder como Pero lo que uno es. Pero es que en últimas uno termina caminando por una delgada línea entre la humildad, lo Mm, que es el ego, lo que son los logros y lo que uno se tiene que creer, y ujú. en la apariencia que uno está proyectando hacia los demás, en que uno va a terminar visualizándose como un arrogante, como un agrandado, Mm. porque pasa mucho, en la persona que se cree muy chimba
pero porque se ve al espejo o porque sabe qué es lo que ha logrado y sabe qué es lo que ha luchado y sabe cuál es la posición en la que está. Y también esa misma persona que se reconoce sus propios logros y sabe lo que le ha costado para estar sentado en donde está hoy, Sí, de sean acuerdo. grandes o sean chiquitos, pues porque en últimas uno no puede estar comparando los logros de la persona de al lado con los logros de uno. Y el techo mismo uno se lo pone, el techo y los límites. Pero entonces también termina siendo un tema de proyección hacia las demás personas, esa humildad o esa falsa humildad también, pues porque puede terminar siendo una falsa humildad en la que yo minimizo mis logros para que la gente no lo vea mal, porque si yo muestro mis logros, entonces la gente va a decir que uno es un visajoso. Entonces es una dualidad muy, muy Sí, grande es y mantener ese complejo. equilibrio, como dice Juan, Lo que usted dice es una es bien cuerda floja, jodido. marica. Es bien jodido, pero pues al final uno tiene que vivirse la película de uno mismo y que a uno le importe un culo lo que piensen los demás, Eso le iba a decir, sí, pero sin recaer en ese extremo pues de la arrogancia, pues porque eso también es maluco, pero que a uno realmente le importe un culo qué es lo que piensa el resto. yo creo que igual todo se resume en lo siguiente, y es que si uno se mete en una burbuja para lograr porque así como pasa Pero, para bien, también pasa para mal, marica. O sea, así como hay mucha gente que piensa que usted es muy bueno y es el mejor, hay gente que piensa que lo han metido en cosas por rosca, que ha tenido suerte, que no se merece lo que ha logrado, que solo entonces yo creo que también el secreto está en uno aislar y en meterse en la burbujita de solamente realmente, valga la redundancia, mm, satisfacer o estar claro de cuáles son los esfuerzos que uno ha hecho, el trabajo que uno ha tenido que hacer, lo que ha tenido que dejar atrás para lograr sus objetivos, y que ni la influencia negativa ni la positiva termine cambiando o afectando directamente lo que uno es. Porque si no, hoy en día, como lo hablábamos antes con el tema de redes, y eso es imposible caerle bien a todo el mundo, tener a todo el mundo contento, que todo el mundo te admire por algo. O sea, siempre van a tener algo que decir y siempre las personas van a tener algo que comentar respecto a uno. Entonces, al final, como dicen por ahí, a palabras necias, toca hacer oídos sordos, porque si no, uno se da loco. Es imposible hacer a todo el mundo feliz. ¿Qué va a decir Soca? Perdón. Volverse muy, muy no, no, estoico. no. Claro, no, al final al cabo la única persona que importa eres tú, o sea, que Pero, para que los demás estén, o sea, sí, o sea, literal, dime, ¿pero qué? no, 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 ir a decirle a Oscar que incluso está siendo estoico, dirán, uy, ese man tan creído, se cree mejor que todo el mundo, el que no rompe un plato. Marica, siempre, incluso siendo estoico, le van a Pues decir por que eso, es demasiado marica, pues porque estoico. es que va a ser siempre imposible mantener a todo el mundo Ujú. contento con lo que uno haga o con lo que Claro, uno deje de bueno, hacer. Por eso yo digo que a uno le tiene que importar un culo lo que piensa el resto y no simplemente dedicarse y concentrarse en lo que uno quiere, en lo que uno cree y luchar por eso, pero tampoco no rebajarse o minimizarse. Una ocasión en donde yo creo que hasta nosotros mismos caímos ahí, algunos más que otros, fue en el tema de sacar este podcast, en no creer que fuéramos a sonar mucho o que nos fueran a escuchar y cuando comenzamos a ver las estadísticas de los capítulos, ujú, realmente a mí me sorprende pues porque digamos que la proyección que yo tenía no era tan alta para como esto se está reproduciendo. Mm, de Entonces acuerdo. ahí es donde esa humildad o esos límites que uno mismo se está poniendo, uno mismo se está autosaboteando. pero porque Yo creo que lo también es mucho arrasamos, temor, ¿no? Es como temor al fracaso Claro, y todo ese tipo de cosas. pues sí, es pero al que final no lo intentamos, no sabemos si va a funcionar, si no va a funcionar, al fin y al cabo lo hacemos por diversión, también por comunicarnos y es tomar el riesgo de hablar a una cámara, enfrentarse a una cámara, enfrentarse a la opinión de los demás, abrir estos melones, porque en realidad dar una opinión en secreto es muy fácil. En Mm. secreto es muy fácil y con los amigos es muy fácil, pero ya transmitírselo a demás personas ya es un poco más complejo Todos los que y me, atreverse. como todo el mundo que me jode por lo de la pensión de mi mamá. Y Socra que se volaba con la plata. Oh, parce, se pasó de mí. Uy, no, madre. Oscar hace 8 días. Es que mejor ¿qué? dicho, Oye, lo que estaba ¿Qué? diciendo, que estaba súper filoso, que los No, pero, o sea, costeños, que no sé qué, no, bueno, un uy, montón. uy, uy, uy. Pero bueno, para pero, La, mayores la referencias, pero, pregunta es, escuchen nuestro capítulo anterior. la pero pregunta hasta es, cierto ¿hubo punto eso se da. repercusiones? ¿Repercusiones hubo de ese podcast pasado? No.
no pasó nada. Yo no sé, pero quitaron los resaltos y eso es lo mejor, marica. Sacaron los trancones nuevamente. Bueno, Venga, no, pero retomando un poco, entonces, ¿hasta qué punto termina siendo inseguridad y hasta qué punto termina siendo exceso de perfeccionismo en cuanto al trabajo o en cuanto a lo que estamos hablando del podcast? a ver, Inseguridad o perfeccionismo. Yo creo que yo estaba pecando un poco por exceso de perfeccionismo y Sócrates estaba desmandando muy a hay que hacerlo y que salga como salga. claro, porque es que perfecto a la primera no va a salir. O sea, conozco muchos casos Pues de nada en gente la que, vida es o sea, así, weón. es que todo mundo, el problema, uno de los efectos de lo que estamos hablando y de las cosas que estamos hablando hoy es que solo vemos lo que funciona, lo que en realidad la gente cuenta es el éxito, pero nadie cuenta los fracasos. Nadie cuenta Mm. cuántas noches de trasnocho le han costado a Juanes su trabajo, cuántas noches de trasnocho te costó a ti, cuántas veces fracasaste, cuántas veces perdiste un parcial, cuántas cosas no te han funcionado. Y hoy Entonces, en día es muy fácil ¿Cuántas decir noches que la Oscar comió tiene dos uno? ingenierías, pero de ahí para arriba a saber pero que uno estudió ingeniería física, que me imagino que a Oscar incluso le pasó que eso para qué, que eso no servía para nada, que eso tan random, bla, 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 bla. Pues el mundo siempre está lleno, siempre la gente va a tener algo que decir, marica, la verdad. la gente va a decir, es Siempre. que este es un lambón, este consigue las cosas porque no, porque es muy lambón o cualquier cosa, siempre Mm. te van a decir cualquier cosa, o este es un arrastrado, y no ven el trabajo y siempre intentan verlo mal. Vea, por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido es que sea amable con todo el mundo, o sea formal, pero intenta como mantener esas distancias y siempre intenta como sonreír, hacer las cosas sencillas para todo el mundo y que vean que tú vas avanzando progresivamente. Bueno, el tema, una de las cosas, y si ven una persona de su confianza, marica, dígale que están orgullosos de eso, de ellos. ¿Por qué? Eso Porque a ayuda veces mucho. las personas no se creen, weón, y esas palabras hacen falta. Me acordé Sí, mucho o de sea, un clip del Temash, marica, que decía como que, como mi compa, yo te veo, o sea, yo me doy cuenta de tu esfuerzo, de tu sacrificio, y son unos, eso sí es difícil, parce, o sea, el uno verse a sí mismo en el camino, yo creo que culturalmente se ve mucho el tema, y yo, eso fue una cosa que yo aprendí hace unos 4 años más o menos, que, con situaciones de la vida, y es de que todo el mundo intenta medir el éxito o intenta medir el camino de uno por el resultado, y en realidad en donde está el éxito es en el proceso. ¿Por qué? Porque al final del cuenta el resultado uno no lo puede controlar. Yo puedo hacer todo perfecto en mi camino, pero si al final del día mi resultado no es el que yo quiero, pues nada que hacer. Pero si yo aprendo a disfrutar el proceso, logro aislar el valor del resultado como tal de mi proyecto, de mi día, de mi vida, de lo que uno quiera hacer. Entonces, cuando uno aprende a valorar el día a día, el proceso, los pequeños esfuerzos que toca hacer en el momento, al final, si el resultado puede ser no el que uno desee, pero si uno aprendió del proceso y lo disfrutó, puede incluso corregir las cosas que no salieron bien. Sin embargo, si solo importa el resultado, el día que fracasaste, nunca en tu vida vuelves a intentar ni aprendes de tus propios fracasos. Y es como la historia pero esta es que en de... últimas, Juanes, yo creo que ni siquiera fracasar termina siendo un fracaso. No, ese es el Y punto. nos En vamos a realidad, lo de el filósofo del fútbol, que perder también Es ganar un es poco, ganar un pretender ganar poco. un poco. Maturana. Mm, Y sí, marica. O pero sea, sí, vea, uno aprende más de las pérdidas que de las cosas que ha ganado. Y yo totalmente. se lo puedo asegurar, uno aprende más de toda la mierda que se ha comido, de las veces que se ha caído, de cómo se ha parado, y se construye uno y se edifica muchísimo más que de pasarse la vida ganándolas todas, Mm, siguiendo derecho. de acuerdo. Digamos, ¿qué emoción puede tener la vida ahí en ese punto? Entonces también es dejar como de centrarse tanto en el objetivo hacia el futuro y realmente concentrarse en el presente, que Y, por no estar concentrados en el presente dejamos de quitar, pues, le quitamos muchísimo valor a las cosas que vivimos, a las cosas que hacemos, al orgulloso que hacemos al parcero que está al lado, al orgulloso que puede estar la familia, la mamá de uno, la novia de uno. Entonces, escuchar esas palabras de mi mamá o escuchar las palabras de mi novia, escuchar las palabras de mis amigos, cuando la gente dice que está orgulloso de uno y uno dice como que
Pues marica, pues es que no he hecho nada. No, marica, o sea, créaselas que usted ha hecho mucho, marica, y créaselas que lo que viene es muy grande y confía en el proceso y concéntrese y edifíquese, construyase y verá que los resultados tarde o temprano se le van a dar. Porque al que lucha y al que le mete y al que madruga todos los días, tarde o temprano le llega el éxito, marica, tarde o temprano le llega el éxito. Entonces Claro, siéntase orgulloso, pero también motive al que está al lado para que salga adelante. ajá. Una de las cosas que es más fácil ver el esfuerzo en las demás personas y no ver el propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque Total. tú todos los días te levantas y para ti es normal. Tú todos los días te Mm, levantas y tienes cosas por hacer. Y esa es Se le tu vuelve rutina paisa. y Lo que yo decía exacto. ahorita, Entonces, parce, es que uno se acostumbra en no realidad notas. a esos esfuerzos y no los ve. No notas que estás haciendo, que todos los días te estás levantando, que estás entrenando, que estás trabajando por tu futuro, que estás consiguiendo metas. Entonces llegas a un objetivo y, listo, el siguiente, el siguiente. Y ese pequeño detalle de decirle a la gente, hey, mira, lo estás haciendo, estoy orgulloso de ti, mira, me parece que es algo que rompe dice, uy, la gente lo está notando, estoy trabajando, ¿qué? Porque la gente externa lo nota. Y hay gente que lo va a decir para bien, y hay gente que te va a decir, ¿qué estará haciendo? Y comparan y ni siquiera saben qué está pasando en tu vida. Mm, Yo creo que también hay que recordar que la gente que es realmente buena, esos ídolos que uno tiene, a los jugadores de fútbol que están por allá triunfando, al ingeniero que es supremamente exitoso con la empresa, no sé qué, en últimas también dudan de sí mismos, solo que uno no lo ve. sí, Entonces, obvio. pues meterle. Claro, aparte de eso, que esta gente ya está acostumbrada a proyectar seguridad y ya tienen como un camino y una autoridad forjada, y digamos que es un poco más fácil, pero igual, pues, de aparentar que son seguros, pero también alguna inseguridad y cosas deben tener, y miedos y frustraciones, porque todos en realidad tenemos miedos y frustraciones, y creo que el miedo al fracaso muchas veces nos frena, y el miedo al qué dirán. Yo hice algunas preguntas a, a conocidos, entonces en donde les preguntaba que en qué momento han sentido como ese síndrome del impostor y cosas que me dijeron fueron como me ascendieron y que no se lo han dicho a nadie por miedo a que no vayan a triunfar o a que los vayan a echar después. Pero Mm. marica, si lo ascendieron es porque lo hizo bien, es porque lo está haciendo O bien, entonces confíe. incluso la gente, yo he escuchado historias de gente que ha rechazado ascensos porque cree que no está preparado para ese puesto Yo y creo que no es prefiere capaz. no tener que afrontar la frustración y el fracaso de darse cuenta de que no es tan bueno como es, cuando todo el mundo a su alrededor piensa que es la persona idónea para ese puesto. Eso lo he escuchado yo en muchas oportunidades. Es que ese miedo al fracaso es muy hijueputa. Dar, Mm, dar el salto a lo desconocido es muy duro, es muy, muy, muy duro y requiere demasiada autoconfianza. O, sí. o de pronto la gente que le da pena cobrar lo que realmente merece por el trabajo que desempeña. Ujú, Le da miedo, le da pena. te da miedo, O, o cuando la pareja le dice a uno que uno es una chimba, o que uno es bonito, o que uno es una persona muy exitosa, o que uno es un ejemplo a seguir, y uno como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces hay muchas historias sobre eso, solo que de eso poquito se habla, marica, de eso poquito claro. se habla, pero con seguridad se le pregunta a su hermano, a su amigo, pregúntele a qué cosas le teme de su día a día y cuánto duda y se va a dar cuenta que eso es más normal de lo que uno cree. Claro, justo lo que les decía ahora de la historia que les iba a Ah, contar, sí. que justo hoy, ¿Cuál era? hoy estaba hablando con una persona exitosa, literal, que es exitosa y que tiene una carrera, tiene una ingeniería, es una mujer y, digamos, no voy a mencionar a la persona, ni qué ingeniería, ni nada para Ujú. proteger, literal, no. Y resulta que esta persona habla varios idiomas, tiene maestrías tiene 2 maestrías y trabaja en un sector de hombres. Literal, trabaja en un sector de hombres porque la ingeniería, la mayoría son hombres, que hay muchas mujeres Sector de capaces. hombres, ¿qué es? Ah, ¿Qué dime. es un sector de hombres para usted? No, la ingeniería es un sector donde la mayoría son hombres, Ok, ok. sí, y más en este tipo de ingenierías. En fin, el Ujú. caso es que esta persona es súper tesa, tiene
o sea, desarrolla cosas muy, muy heavies y no entiendo mucho de cómo lo hace ni cómo lo logra, pero está en una pero posición luce muy bien buena, güey. haciéndolo. Tío. En fin, pero qué, cállese, Oscar, pero es puta. que Oscar es, bueno, pasa lo siguiente, que es una persona que Ah, habla varios idiomas, se va del país, está en otro país hablando el idioma diferente, relacionándose con este tipo de personas. Y a raíz de un problema con uno de los jefes que le dice que está mal, que ha desarrollado un proyecto mal y esto, y dándose cuenta de que la persona no tiene razón, pues que el jefe no tiene razón, comparándolo con otras personas, el jefe no tiene la razón, esta persona genera como una inseguridad hacia los proyectos que desarrolla. Entonces, a pesar de que sabe hacer las cosas, de que sabe desarrollar proyectos de una manera increíble y de cosas que muy pocas personas saben en el mundo, un porcentaje muy bajo en este momento no se siente capaz de hacerlas, a pesar de que sabe cómo se hacen las cosas, cómo desarrollar ese tipo de proyectos. Entonces, y se siente minimizada por el tema de que es mujer. ¿Vale? Entonces todo esto la lleva a un síndrome del impostor donde no ni siquiera conoce, o sea, ni siquiera se reconoce a sí misma todos los logros que ha tenido y habla varios idiomas, la niña es, tiene 2 maestrías, es súper tesa. Digan Y hombres, digan hombres. no, 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 ¿cómo va a decir nombres tan huevón? Está en Colombia por acá, porque yo creo que la vi Esto, el viernes de la semana pasada. este hijo de puta, demás, en Pero fin, es que yo no he dicho nombres, pero yo creo que pero la vi vale, en la UTP. ajá. Y Ah, entonces, bueno. Ah, bueno. no, no sé de quién estamos bueno, hablando. No sabe. pues, Ahí, calla, es este que es sí que me bueno, tiro una cosa, pero no. Mejor me quedo callado. Mejor me quedo callado porque los caliento a todos acá. este es horrible. Ay, Bueno, en fin, el caso es ese. mis hermanitos de leche. Juanes, mete esto, por favor. Ah, ah. Ya sé quién es. Sí, sí, Es un sí, sí, sí. personaje. Por Ah, ahí En la fin, vi. Estaba con mi novia allá en la UTP, estábamos viendo el tema del Día de la Luz. Estaban prendiendo farolitos. Y yo llegué y le conté yo, mira, si es esa persona que está allá, pasó esto y esto otro. Es que sí. Y mire, yo, Steve, para que vea cómo es de esto chiquito el no mundo. va, Juanes, pero no esto es no lo que corta muy parece, bien. no es lo que parece, Socra. No es lo que parece. No, yo sé que no es lo que parece. Y corta esta parte. En fin, Yo no he dicho nada. Pero sí, yo no he dicho nombres. este Oiga, no, descarga. cuente pues. No, ya, ¿no? Eso fue todo, señor. No, pero vea que de cierto modo también le pasa un poco de eso a mi novia. Ella tiene una empresa de tecnología, ella es la gerente de su propia empresa y muchas veces duda o de tomar decisiones o de ciertas cosas que ha logrado o hasta dónde ha llegado y yo cada rato le digo, marica, es que créasela, o sea, montes en la película y confíe, si usted sabe que por ahí es, por ahí es. Entonces, muchas veces también le puede terminar pasando mucho a las mujeres, hablando técnicamente o laboralmente, distanciándose un poco de lo que decía Sócrates, que estaba haciendo énfasis como hacia la parte sentimental en un principio. Vea que ahí hay dos ejemplos claros que, que termina siendo como de que eso le puede pasar a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, grandes, adultos, a uno en el colegio, en todo lado, pero ahí lo importante es realmente confiar en uno. Porque yo creo que hay que tener claro algo, y es que si uno está en donde está es porque algo ha hecho bien, ¿sí? Entonces uno tiene que dejar esa falsa modestia y aceptar de que uno también merece cosas buenas y que no también lo logre. Bueno, Socra, no sé si le dejo ahí el último espacio para que de sus últimas reflexiones, no sin antes mencionar, agradecerles a todas las personas que nos han estado acompañando en esos capítulos, que cada día seguimos llegando más y más lejos y a más y más personas, agradecerles en serio por compartir con nosotros, por escucharnos,
pueden estar de acuerdo o no con nosotros, pero el hecho de que estén aquí es muy valioso para nosotros, que sigan participando en las encuestas y las dinámicas que venimos realizando en nuestras redes sociales y aquí dentro de las plataformas en las que nos escuchen. Como lo dice igual aquí el video, abajo ya pueden encontrarnos como Tres Treintones en Spotify, Instagram y YouTube. Para que nos puedan seguir y compartir según la plataforma que les quede más cómodo a ustedes para escuchar nuestro contenido. Y bueno, dejarles como un fraternoso abrazo a todos los que nos dedican 1 hora o 2 horas de su día a escuchar a Tres Treintones aquí hablando de lo que pensamos de la vida. Y bueno, siempre estaremos intentando mejorar para que el programa salga cada vez mejor. Seguramente traigamos unos buenos invitados próximamente, entonces para que estén atentos también en el tema. Entonces ahora sí, Socra, le dejo ahí para que haga su despedida y cierre el capítulo de hoy. Muchas gracias igual por Bueno, venir a nuestro programa. Bueno, hoy quiero dejarles ciertas, digamos, pistas para que puedan reconocerlo y puedan, digamos, mejorar un poco este aspecto del síndrome del impostor. Y una de ellas es, pues la primera es reconocerlo, reconocer que ciertas situaciones y ciertos momentos en los cuales te sientas así como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto no es, listo, comunicarlo, hablarlo con tus amigos, familia y esto, ¿vale? Otro, otro tip. otro tip, sí, es reencuadrar el fracaso, saber que el fracaso no es malo, saber que lo importante es intentarlo, llevarlo a una máxima expresión hasta donde más puedas, pero tampoco quedarse ahí. Si fracasó, pues ya fracasó y a seguir adelante. Eso es una cosa importante. Llevar un registro de tus logros. Muchas veces no controlamos lo que vamos logrando y es importante hacer una agenda o escribirlos en una nota. Hoy logré esto o este mes he logrado esto. E ir mirando como esos objetivos para que no se normalice lo que estás haciendo y aceptar los cumplidos que te hacen las demás personas también es importante para que eso empiece a aumentar tu autoestima y veas como ese tipo de aceptación que tienen los demás hacia ti empieces a tomarla personal. Y ya, eso sería como todo la reflexión. Gracias a todos por escucharnos como siempre y bienvenidos como con alegría a este podcast que siempre tocamos temas controversiales, diferentes y algo de chisme por ahí. Oscarín. Inge, sus palabras, por favor. Yo qué les digo, Otra vez, sea les digo impertinente que como siempre. Bardi, lo tuyo. Huevos. no, nada, ¿qué les quería decir? Que se crean la película, yo creo que es el mensaje que quiero dejar el día de hoy. Este podcast es para divertirse y para hablar, pero también yo creo que es importante dejar como un espacio para reflexionar y ponernos a pensar y poner a pensar a la gente sobre sus realidades. Nada, que créanse la película, vivan y disfruten y sean felices, que en últimas uno está en esta vida es para ser feliz, no para amargarse ni para pensarla tanto. Simplemente mándese, que el pájaro no sabe que vuela hasta que salta del nido. Ahí Es los verdad. dejo, a que piensen. Bueno, muchas gracias a Vale. todos. Estamos Chao, hablando. Hasta la que sea próxima semana. feliz Pórtense semana. bien. Los quiero, Hasta picos. luego. Tres voces se alzan fuerte, rompiendo el muro de siempre. La